Es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Un buen día tengan todos. 5 de febrero del 2020, Ruth del Salto junto a ustedes. Venimos aquí en la mañana de NTN 24 cargados de la información internacional. 8 en punto en la costa este de Estados Unidos. Vamos a empezar en la capital estadounidense, donde justamente anoche, se llevó a cabo el discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump. Ahí veíamos al mandatario hablar de migración, de política exterior, de seguridad nacional, de economía, de salud. Esos han sido los grandes temas que tocó el presidente de Estados Unidos en su tercer discurso sobre el Estado de la Unión. Una larga ovación de los asistentes al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. El mandatario estadounidense reivindicó ante el Congreso sus logros económicos, el control de la inmigración ilegal, la lucha contra el terrorismo. Este discurso se dio un día antes de que el Senado vote en el final del juicio político que se le sigue, que el día de hoy, miércoles, podría culminar con su absolución. En su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente Trump ignoró completamente este proceso que tantas molestias le ha causado. Ha ofrecido más bien un mensaje con un tono optimista. Citó emocionado los logros de su gobierno, con momentos calculadamente emotivos que le dieron un aire de reality show electoral. 9 meses antes de los comicios en los que va a buscar ser reelegido como presidente de los Estados Unidos. Ahí Donald Trump anoche aprovechó su intervención para resaltar los resultados en estos primeros 3 años de gestión, el cumplimiento, según ha dicho, de muchas de sus promesas de campaña. El sabor electoral lo pusieron los mismos legisladores republicanos, quienes antes de que Trump empezara su alocución, corearon 4 años más, lo decían los republicanos, en referencia a esta posible reelección del presidente en los comicios de noviembre. Trump miró con beneplácito, empezó a dar su mensaje sobre el regreso de Estados Unidos que ha presidido desde que llegó a la Casa Blanca 3 años atrás. Me emociona reportarles esta noche que nuestra economía está en su mejor forma que nunca antes. Nuestro ejército ha sido completamente expandido con su poder sin igual en el mundo y no hay nadie que se le acerque. Nuestras fronteras están seguras, nuestras familias están floreciendo, nuestros valores están siendo renovados, nuestro orgullo está siendo restaurado. Y por todas estas razones les digo a la gente de nuestro grandioso país y a los miembros del Congreso, el Estado de nuestra Unión es más fuerte que nunca antes. La tasa de desempleo es la más baja en más de medio siglo. E increíblemente, la tasa de desempleo y su promedio bajo mi administración es más baja que en cualquier otra administración en la historia de nuestro país. Estado de la Unión, pero también se vieron gestos de desunión entre Trump y Pelosi. Duelo de ademanes en el Congreso. La líder de los demócratas, Nancy Pelosi, ahí la vemos, ha roto su copia del discurso del presidente Donald Trump sobre el Estado de la Unión en un duro gesto político tras escuchar al mandatario promocionar sus logros en el cargo. La presidenta de la Cámara de Representantes ha dicho que era lo más cortés, considerando la alternativa. Al llegar el presidente de los Estados Unidos, rompió con la tradición. Ahí vamos a ver. La deja con la mano extendida a Nancy Pelosi. Rompió la tradición, no le dio la mano a Pelosi, quien supervisó el juicio político del presidente Donald Trump. God bless America. Thank you very much. Y luego de este evento, Pelosi ha puesto un tuit, una foto de ella con su mano extendida hacia Trump y ha dicho: los demócratas nunca dejarán de extender la mano de amistad para hacer el trabajo para el pueblo. Trabajaremos para encontrar un terreno común donde podamos
pero nos mantendremos firmes donde no podamos. La gran sorpresa de la noche en este discurso del Estado de la Unión, uno de sus invitados, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien recibió una ovación. Ahí sí era una unidad total. Republicanos, demócratas se pararon a aplaudir al presidente interino Juan Guaidó, y cuando Donald Trump dijo vamos a seguir haciendo lo posible para que Maduro deje el poder en Venezuela, eso fue un solo aplauso generalizado para Juan Guaidó. Vamos a saludar a esta hora a Leonardo Filtman, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América. Nos va a relatar estos momentos emotivos en los que se mencionó América Latina, se habló de el comunismo como algo malo, se mencionó Cuba también, y Venezuela, particularmente con su representante, con Juan Guaidó. Adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal, Ruth? Así es, precisamente fue una sorpresa para muchas personas, especialmente para los venezolanos que se encuentran aquí en Estados Unidos, quienes se desconocía exactamente si él iba a viajar a Washington durante su tour a diferentes países alrededor del mundo y a diferentes ciudades, incluso aquí en Estados Unidos. Pero sí, Juan Guaidó llegó a Washington y en este caso estuvo en el Estado de la Unión, un discurso extremadamente importante en la historia de Estados Unidos. Y como vimos las imágenes precisamente de Juan Guaidó el día de ayer, se veía bastante agradecido por su invitación precisamente a este discurso. Vimos, como dijiste exactamente, una ovación cerrada por parte de ambos partidos, del vicepresidente Mike Pence, de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y también del presidente Donald Trump, quien aseguró que su administración va a continuar con sus esfuerzos para que el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, salga a Venezuela, según el presidente Donald Trump. También sabemos que el presidente Donald Trump dijo exactamente que el socialismo no tiene lugar en Estados Unidos, y aquí vemos exactamente los detalles. Juan Guaidó fue el elemento sorpresa del presidente Donald Trump en el discurso sobre el Estado de la Unión. En la galería está el verdadero y legítimo presidente de Venezuela. Juan Guaidó. Hasta último momento, la Casa Blanca mantuvo en secreto el nombre de Juan Guaidó como uno de los invitados especiales del presidente. Señor presidente, lleve este mensaje de vuelta a su pueblo. Para el analista político y director de Inter-American Sense, Antonio de la Cruz, la presencia de Juan Guaidó en el discurso del Estado de la Nación era necesaria para reafirmar el compromiso de los Estados Unidos con la estrategia de presión internacional en contra de Maduro. Porque el no haberlo visto significaba que había no un compromiso, sino que Estados Unidos estaba involucrado en la liberación de Venezuela, que es distinto. Pues estar involucrado implica que puede ser que se dé, pero cuando está comprometido implica lo que él dijo. Él dijo, vamos a liberar el continente después que hemos recuperado nuestra liderazgo en América. Él habló de Cuba, habló de Nicaragua y habló de Venezuela. Al referirse a Guaidó y Venezuela, el presidente Trump hizo una mención al riesgo que significa el socialismo, lo que es considerado por el analista demócrata Federico de Jesús como una estrategia electoral para su campaña de reelección. Y como el tema de Venezuela y el de Cuba electoralmente en Florida, un estado clave para las elecciones, es bien álgido, pues trajo el presidente Guaidó como enviando una señal de que él es solidario con la democracia en Venezuela, a pesar de que obviamente todavía Maduro está en el poder. Tanto Federico de Jesús como Antonio de la Cruz creen que independientemente del tema electoral, los aplausos a Guaidó demuestran que el interés del Congreso de los Estados Unidos por Venezuela es bipartidista. Y el presidente interino Juan Guaidó agradeció y felicitó al presidente Trump por su discurso en el Estado de la Unión, y precisamente se refirió a esto en un tuit, en este siguiente tuit que ustedes pueden ver. Estamos unidos, presidente Donald Trump. Me llevo el compromiso y apoyo de los Estados Unidos hacia nuestra lucha para lograr la libertad de Venezuela. En nombre de millones de venezolanos que seguimos de pie y luchando. Gracias, presidente. Gracias, pueblo de los Estados Unidos. Y precisamente ahí vieron exactamente el tuit de Juan Guaidó, y fue exactamente una noche histórica teniendo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aquí en Washington, en el Capitolio de Estados Unidos. Ruth.
Así es, gracias por ese reporte a Leonardo de nuestra cadena aliada La Voz de América. Vamos a saludar en Miami, Florida, a Guillermo Cueto. Él es exfuncionario de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense. Un gusto tenerlo aquí en la mañana de NTN 24. Bienvenido. Buenos días, Ruth. Muchas gracias. Un buen día. Algunos están calificando el discurso de Donald Trump, esta comparecencia, como un tanto polémica, un tanto pues también dirigida específicamente a un grano más, a su campaña electoral de reelección. Y lo hacen porque dicen ha sucedido un día antes de llevarse a cabo o de que se apreste al menos el Senado a absolver a Trump en esto del juicio político que se va a resolver el día de hoy. No mencionó nada del juicio político. ¿Qué se puede decir de lo que se mencionó en este discurso por parte del presidente estadounidense y de lo que omitió en el discurso? Yo creo que primeramente fue un discurso sumamente fuerte, muy enfocado, con mucha fortaleza e intensidad, definitivamente marcado en la realidad presente, en la noche previa al día que van a dar el veredicto en cuanto a si van a sacar al presidente de los Estados Unidos o no. Imagínense, eso es una cosa increíblemente, solamente la cuarta vez en la historia de Estados Unidos que esto ocurre. Así que en la mente del presidente y en la mente de la nación, definitivamente el marco del discurso tenía que tener unos parámetros encausados a decir lo que estaba pasando en la Unión, el estado de la Unión, una introspección nacional y también una proyección del estado de la política internacional y de la geopolítica de los Estados Unidos. Hay muchos que señalan que fue un discurso que sonó más a exaltación de una gestión exitosa que un informe anual de resultados concretos. Las dos cosas van parejas. Siempre estos discursos, definitivamente, hechos por el presidente, él preside y es la figura principal no solamente de la nación, sino de su agenda y la plataforma del Partido Republicano, pues es normal que él enmarque y resalte los logros que han sido reales, los logros desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de medidas sociales dentro de Estados Unidos, no me refiero a socialistas, sino de bienestar para los ciudadanos, tanto en el área de salud, como el área de empleo, como el área económica, etcétera. O sea, que resaltar ese tipo de medidas que se han tomado a través de este último año es totalmente normal y yo creo que lo enfocó objetivamente porque los logros han sido reales, los logros han sido contundentes y las proyecciones que él tiene hacia el futuro también son muy enfocadas y ahí entramos en la parte de la política exterior. La presencia de Juan Guaidó dentro de la audiencia, al lado prácticamente de Melania Trump, la primera dama de los Estados Unidos, yo creo que no tiene precedente. Yo no recuerdo en todos los años que he visto los discursos del Estado de la Unión que se haya presentado un presidente foráneo, sobre todo un presidente que es interino, pero que está reconocido por los Estados Unidos y por 60 naciones en el mundo entero como legítimo. Y que además, señor Cueto, vale la pena aquí acotar, sí, pues esto fue el punto de unión, como lo decía yo al principio del programa, entre republicanos y demócratas. Se pararon, aplaudieron al presidente interino de Venezuela. Siempre se sabe que en estos discursos del Estado de la Unión hay momentos emotivos, que si se reencuentra alguien con su familiar, que si la niña que ha nacido prematura, se habla de la salud, de la educación, de las oportunidades que se les da a los estadounidenses. Sin embargo, ayer en este tema político, América Latina también habló de la oposición que tiene él particularmente y Estados Unidos al socialismo, lo decía claramente. Esta parte como que generó mucha unión y el hecho de mencionar y decir vamos a seguir en esta lucha para aplastar al régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuán importante fue citar y haber tenido la presencia de Juan Guaidó ahí? Es sumamente importante, no solamente desde el punto de vista de la hegemonía regional del hemisferio, hay que tener presente de que en Venezuela están presentes los elementos de Hezbollah, la organización terrorista respaldada por Irán más grande del mundo. Por lo tanto, para los Estados Unidos y para la región y para el mundo entero es una conjugación y una
coyuntura de lo que es la realpolitik, o sea, la política real del mundo entero. El hecho de que se haya ajusticiado al general Soleimani recientemente, y Soleimani está a cargo de todos los proxies en todos los países, o sea, todos los elementos terroristas del mundo entero de Irán en el exterior, como en el caso en este momento que estábamos hablando de Hezbollah. Hezbollah está en Venezuela, está haciendo daño en Venezuela y está haciendo daño en toda la región. Por lo tanto, mencionar toda la geopolítica de Estados Unidos incluye a Venezuela, y Venezuela en este momento es una plataforma esencial de la lucha de los Estados Unidos en contra de Irán, en contra de Rusia y en contra de las fuerzas del terrorismo internacional. Trump no podía dejar de mencionar en su discurso del Estado de la Unión la construcción del muro, fue su promesa de campaña en la frontera con México. Dijo que ya se han construido 165 kilómetros y que la obra va a entrar en una segunda fase, evitar así la entrada de migrantes, ha dicho, indocumentados. Así lo decía el presidente Trump. Los Estados Unidos de América deben ser un santuario para quienes obedecen la ley, no para los indocumentados criminales. En los últimos 3 años, ICE ha arrestado más de 3.000 traficantes de personas y ha firmado una legislación para deshacernos de la amenaza del tráfico humano básicamente en todo el planeta. Mi administración ha tomado un esfuerzo sin precedentes para asegurar la frontera sur de los Estados Unidos. Antes de asumir el cargo, si aparecías ilegalmente en nuestra frontera sur y eras arrestado, simplemente serías liberado y jamás te veríamos. Nuestra administración ha terminado con la detención y la liberación. Si viene ilegalmente, ahora será deportado prontamente de nuestro país. Este será un tremendo auge a nuestra ya resguardada frontera sur. Mientras hablamos, estamos construyendo un gran y amplio muro. Hemos completado más de 100 millas y tenemos más de 500 millas ya completadas en un periodo muy breve de tiempo. El próximo año tendremos más de 500 millas completadas. Bueno, ahí veíamos al presidente Trump sacando pecho. Ha dicho que ha habido una reducción significativa del flujo de migrantes indocumentados. Habla del 75% desde mayo pasado, esto como resultado de los esfuerzos sin precedentes, ha dicho Trump, de su administración. ¿Sigue siendo esto del muro un tema fuerte en su fase de campaña electoral? Sí, es una promesa que él hizo siempre desde antes que fuera elegido como candidato a la presidencia y a través de toda su presidencia. Pero tan importante como el muro y que tiene que ver con la inmigración, es una medida más blanda desde el punto de vista de dramatismo y son los diálogos y los tratados que ha hecho con países centroamericanos como El Salvador, Honduras, etcétera, que por lo cual la inmigración ha mermado por las medidas que se han tomado en esos países, que son los países de origen, donde se originan las caravanas, donde se originan las masas migratorias hacia los Estados Unidos. Así que eso es sumamente importante, y también pensar que al haber menos inmigración a los Estados Unidos hay menos propensidad de algunos elementos que gracias a Dios son los mínimos, pero que son elementos criminales que llegan a los Estados Unidos y asesinan a ciudadanos americanos sin tener en cuenta si son mujeres o niños, hombres o qué, son elementos criminales, algunos de ellos drogadictos, etcétera. Decimos, de nuevo, repito, gracias a Dios el número mínimo comparado a la migración de buenas personas que quieren buscar una economía mejor, una vida mejor en los Estados Unidos. Pero todo es la conjugación de lo del muro con los tratados regionales. Yo creo que son
dos piezas que se articulan y se unen. Eso es muy importante y están funcionando. Vamos a agradecer a Guillermo Cueto por su tiempo aquí en la mañana de NTN 24, ex funcionario de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos. Gracias y un buen miércoles para usted. Igualmente, Ruth. Muchas gracias. Vamos a hablar inmediatamente de la respuesta que se da posteriormente al discurso del Estado de la Unión. En este caso, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer. Ella fue la encargada de ofrecer la respuesta demócrata al discurso sobre el Estado de la Unión. Criticó las afirmaciones de Trump en las que calificó el plan demócrata para expandir el seguro de salud financiado por el gobierno de adquisición socialista. Ella ha dicho que las actuales políticas económicas no funcionan para la gente trabajadora. Además, la gobernadora criticó el exceso de mensajes del mandatario en su cuenta, en su red social Twitter, que según ella siempre utiliza para atacar a sus opositores. People on Twitter doesn't fix bridges. It burns them. Acosar a la gente en Twitter no arregla los puentes, los quema. Nuestra energía debería usarse para resolver problemas y también es cierto para la atención médica. Para mí, para muchos estadounidenses, la atención médica es personal, no política. Cada demócrata que se postula para presidente tiene un plan para expandir la atención médica para todos los estadounidenses. Cada uno de ellos ha respaldado la ley del cuidado de salud a bajo precio con cobertura para personas con afecciones preexistentes. Pueden tener planes diferentes, pero el objetivo es el mismo. El presidente Trump, lamentablemente, tiene un plan diferente. Está pidiendo a los tribunales que eliminen esas protecciones que salvan vidas. Es bastante simple. Los demócratas están tratando de mejorar su atención médica. Los republicanos en Washington están tratando de quitársela. No importa lo que diga el presidente sobre el mercado de valores. Lo que importa es que millones de personas luchan por sobrevivir o no tienen suficiente dinero al final del mes después de pagar el transporte, los préstamos estudiantiles o los medicamentos recetados. Los trabajadores estadounidenses están sufriendo en mi estado, nuestros vecinos en Wisconsin y Ohio, Pensilvania y en todo el país. Los salarios se han estancado mientras que la paga del CEO se ha disparado. Entonces, cuando el presidente dice que la economía es fuerte, mi pregunta es, ¿fuerte para quién? ¿Para los ricos que están obteniendo recompensas de los recortes de impuestos que no necesitan? La economía estadounidense debe ser un tipo diferente de fuerte. Fuerte para que la maestra de ciencias gaste su propio dinero para comprar suministros para su clase. Fuerte para la madre soltera que elige horas extras para que pueda pagar los zapatos de fútbol de su hijo. Fuerte para el dueño de una pequeña empresa que tiene que pagar la nómina a fin de mes. Michigan inventó la clase media. Sabemos que esa economía no funciona para la gente. Simplemente no funciona. ¿Quién lucha por trabajar duro? ¿Trabajadores estadounidenses? Los demócratas lo hacemos. Lugares de guerra tienen una carga pesada en las familias extraordinarias de nuestro ejército, especialmente esposas como Amy Williams de Fort Bragg, Carolina del Norte, y sus dos hijos, Eliana de 6 años y Rowan de 3 años. Amy trabaja a tiempo completo y hace un voluntariado ayudando a otras familias del ejército. Por los últimos 7 meses, ella lo ha hecho sin su esposo, el sargento Townsend Williams, que está en Afganistán en su 4ª misión en Oriente Medio. Los hijos de Amy no han visto el rostro de su padre en meses. Amy, el sacrificio de tu familia hace posible que todas nuestras familias vivan a salvo y en paz. Y queremos agradecerte. Gracias, Amy. Pero Amy, hay algo más. Esta noche tenemos una sorpresa muy especial. Me emociona informarte que tu esposo ha regresado y está aquí con nosotros esta noche y no podíamos hacerle esperar mucho más. Esta fue la parte quizás más emotiva, entre muchas, el reencuentro del soldado con su familia. Parecía más una escena de un programa de televisión, pero sucedió el día de ayer en el discurso del Estado de la Unión. Se suponía que el sargento Townsend Williams debía estar en Afganistán en su 4º despliegue de combate. Sin embargo, en la recta final del discurso, el presidente Trump lo invitó a pasar para tomar por sorpresa a su esposa, a sus pequeños hijos. Ellos se encontraban presentes entre los asistentes ahí en el Capitolio. Y lo dicho, hoy es un día crucial en la capital estadounidense. Se espera que se vote para lo del juicio político del presidente Donald Trump. Muchos ya adelantan que podría ser absuelto. El día de ayer el presidente no hizo mención alguna sobre su juicio político.
Vamos a saludar con lo que va a suceder el día de hoy. Se dice que en horas de la tarde se conoce el resultado que da el Senado de mayoría republicana, que, como repetimos, posiblemente absuelva al presidente Trump por los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Vanessa Jacklish nos reporta a esta hora. Vanessa, buen día para ti. Hola Ruth, buenos días. El tercer discurso sobre el Estado de la Unión desde que el presidente Donald Trump inició su mandato. El discurso nos ha dejado muchas anécdotas para el recuerdo, como hemos visto, pero en realidad, tal y como se esperaba, no se salió del guión, como le habían recomendado y siguiendo las indicaciones de los asesores de la Casa Blanca. Destacó, por un lado, como hemos visto, los logros económicos de su administración, lo hizo además con un tono bastante optimista, y por otro, destacando los temas que estarán muy presentes en su propia campaña electoral en los próximos meses. Pero llamó la atención que no mencionó ni directa ni indirectamente nada sobre su proceso de impeachment. Como bien decía, es un proceso histórico que hoy se espera que ponga el punto y final aquí en Washington, en el Capitolio de Estados Unidos, a las 4 de esta tarde, con esa votación final que tendrá lugar en el Senado y donde se espera que la mayoría republicana exonere al presidente. Recordamos que el proceso dio comienzo el pasado 18 de diciembre, cuando la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes presentó contra el presidente esos dos artículos de acusación, uno por abuso de poder y otro por obstrucción al Congreso, con la finalidad de poner punto y final por parte de los republicanos a este proceso histórico. Ya que cuentan con la mayoría, como comentábamos, en el Senado, se espera que termine finalmente el impeachment contra el presidente Donald Trump hoy a las 4 de la tarde con esa votación. Convertirán así al presidente en el primero en la historia de Estados Unidos en, después de haber pasado por un juicio político, optar a la reelección, es decir, en presentarse a unas elecciones presidenciales, las que van a tener lugar el próximo mes de noviembre. Y otro dato también histórico para el recuerdo: se va a convertir en el juicio político más corto en la historia de Estados Unidos. Ruth, devuelvo la conexión al estudio. Es toda la información por ahora desde aquí, desde Washington. Gracias a Vanessa por ese reporte desde la capital estadounidense. Vamos a pasar inmediatamente a Nueva York. Alejandro Rincón nos habla sobre el nivel de lenguaje que utiliza ahora la Secretaría General de Naciones Unidas para llamar la atención sobre la multiplicidad de la crisis que está afectando nuestro planeta. Hablamos particularmente de declaraciones que ha hecho Antonio Guterres. Adelante con tu reporte y estas declaraciones. Hola, feliz miércoles para todos. En sintonía con el discurso del Estado de la Unión, que ha acaparado la atención de la opinión pública de la Unión Americana y también de la comunidad internacional en las últimas horas, pues la Jefatura de Naciones Unidas también ha entregado su propio discurso o declaraciones, pero en particular sobre lo que constituyen ahora los elementos que mayor preocupación deberían generar a todos los gobiernos del mundo. En este sentido, el jefe de Naciones Unidas, Antonio Guterres, reafirmó una serie de conceptos que ya había esbozado en los últimos meses. Sin embargo, en esta oportunidad llega con una carga de gravedad adicional. Advierte la Secretaría General de la ONU que han vuelto a incrementar una serie de tensiones y que puede alguna de ellas incluso tener un desenlace impredecible. Es por esta razón que el jefe de Naciones Unidas pide a toda la comunidad internacional que se busquen los mecanismos para aliviar todas estas tensiones, para avanzar en una serie de estrategias que pues a la larga beneficien a toda la humanidad. Escuchen los términos empleados por el jefe de Naciones Unidas para reafirmar su preocupante llamado de atención sobre el estado del mundo o de la comunidad internacional, que en su concepto ahora no es bueno. He hablado recientemente sobre vientos de esperanza, pero hoy un viento de maldad está recorriendo el planeta. Desde Libia a Yemen a Siria y más allá, la escalada está de vuelta. Las armas están fluyendo y las ofensivas están aumentando. Todas las situaciones son diferentes, pero hay un sentimiento de inestabilidad creciente y tensiones alimentadas por el odio que hace todo más impredecible y más incontrolable, con el riesgo alto de errores de cálculo. Los inconformismos en calles y en plazas son prueba de que la gente quiere ser escuchada, quiere que los líderes mundiales respondan a sus ansiedades con acciones efectivas. Eso significa abordar los retos y romper lo que yo llamo los círculos viciosos que definen nuestros días.
El estado de la comunidad internacional, como acababan de ustedes de escuchar de parte del secretario general de Naciones Unidas, es verdaderamente preocupante, aun cuando habitualmente se hacen referencias sobre los conflictos tan graves como el de Siria, pues la realidad es que esto también toca al continente americano. La crisis en Venezuela, también mencionada por el jefe de Naciones Unidas, una situación que preocupa a todas las Américas, sobre todo por la crisis humanitaria, pero que hasta ahora no ha tenido ningún tipo de solución política, porque de acuerdo con el secretario general de la ONU, ninguna de las dos partes de este conflicto ha querido que funcione una estrategia de diálogo. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro Rincón, por ese reporte desde Nueva York. Vamos a pasar ahora a Florida. Las autoridades han incautado un millonario cargamento de aletas de tiburón que iban a ser transportadas a Asia. Ahí se utilizan para platos exóticos, también para medicinas. Saludamos con este tema a nuestra periodista Paola Serna. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, es una triste noticia esta incautación que realizaron las autoridades aduaneras en el puerto de Miami. Se trata de 1.400 libras de aleta de tiburón, aparentemente procedentes de Sudamérica, que iban a ser enviados utilizando el puerto de Miami hacia países asiáticos, donde resultan una delicatessen y que estaban avaluados en alrededor de $1 millón. La ciudad de Miami, en general el estado de la Florida, se ha convertido en un lugar de bastante comercio de aleta de tiburón, y esto por supuesto preocupa a las autoridades estatales, quienes están tratando de gestionar una ley que prohíba que las personas tengan o estén portando en alguna manera la aleta de tiburón. En Estados Unidos es prohibido el tema del aleteo, es decir, que le corten la aleta al tiburón, ya que es una práctica bastante cruel. Dejan el tiburón prácticamente ahogándose y desangrándose, y esto ha hecho pues que los tiburones esta especie se encuentre, pues muchos de ellos en peligro de extinción. Esto lo que están tratando de hacer las autoridades a nivel federal aquí en la Florida es que se prohíba que las personas porten o sean halladas con aletas de tiburón y pudieran comenzar a enfrentar multas de alrededor de $4.500 la primera vez y suspensiones de la licencia paulatinamente hasta los $9.000 y la restricción total de las licencias de pesca. Esto no ha sido pues tenido o visto de buena forma por los pescadores, ya que consideran que les limita la pesca. Como les digo, aquí en Estados Unidos está prohibida esta práctica del aleteo. Sin embargo, en muchos estados está permitido que las personas tengan consigo las aletas de tiburón. Pues bien, esta incautación, les repito, 1.400 libras de aleta de tiburón procedentes de Sudamérica fueron incautadas en el puerto de Miami. Es por ahora la información que tenemos. Paola Serna, continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenos días. Como alarmante califican el nuevo balance de víctimas mortales de personas infectadas por el coronavirus en China. La Comisión Provincial de Salud de Hubei ha informado que en las últimas 24 horas, 66 personas fallecieron a causa de la epidemia de neumonía. Aumenta de esta manera la cifra total a 491 personas fallecidas. Sin embargo, la alerta crece por la cantidad de contagiados que han sido reportados, ya suman 24.363. El gobierno chino ha tomado nuevas medidas para frenar el avance del nuevo virus que afecta a millones de personas en regiones cercanas a Shanghái, el corazón económico. La cuarentena está afectando a 12 millones de personas en la ciudad de Taizhou, otras 3 localidades también en el este de China. Y mientras las víctimas aumentan, las del coronavirus, más aerolíneas toman la decisión de suspender sus vuelos a Asia Oriental, para evitar el contagio y la propagación de la enfermedad. United y American Airlines van a suspender sus vuelos a Hong Kong como medida de precaución tras registrarse la primera muerte en una excolonia británica. Se va a confirmar que 15 personas son portadoras del virus. Las compañías aéreas se suman así a otras 12 que ya habían anunciado medidas frente a la epidemia.
United Airlines ha informado que la suspensión se va a mantener desde el 8 hasta el 20 de febrero, aunque no descartan más cambios. American Airlines ha suspendido los vuelos de Hong Kong desde y hacia las ciudades de Dallas, Fort Worth y Los Ángeles, también hasta el 20 de febrero. El crucero que permanece desde el lunes en la noche en el puerto de Yokohama, en Japón, sigue en cuarentena. El Ministerio de Salud japonés ha confirmado que la embarcación viajaba con 10 personas infectadas con el coronavirus. Los afectados fueron evacuados, trasladados a hospitales para tratar la enfermedad. Mientras tanto, los médicos continúan examinando a otras 3.700 personas que permanecen en el Diamond Princess. Las autoridades no descartan que haya más casos de esta epidemia a bordo, por lo que al menos 200 pruebas han sido enviadas a tierra para hacerle seguimiento. Los pasajeros y la tripulación a bordo de este barco tienen que permanecer durante 14 días. Este es el periodo estimado de incubación del virus. El brote del coronavirus también mantiene en alerta a un crucero con 3.600 personas a bordo que permanece retenido en un puerto de Hong Kong. 3 pasajeros tendrían síntomas de este nuevo coronavirus. Un equipo de funcionarios sanitarios embarcó el crucero World Dream para llevar a cabo las inspecciones médicas a los que ahí lo estaban abordando y también a los tripulantes. El gobierno del presidente Jair Bolsonaro ha enviado 2 aviones a China para repatriar a los brasileños que residen en Wuhan. 40 personas se encuentran aisladas debido al coronavirus. Tienen que, cuando lleguen a Brasil, cumplir con una cuarentena de 18 días en una base de la Fuerza Aérea. Estas son las medidas que toma Brasil. Solo podrán embarcar quienes no presenten síntomas de la enfermedad. El coronavirus empieza a preocupar y a afectar los grandes eventos deportivos de este año, a menos de 6 meses de los Juegos Olímpicos de Tokio. El comité organizador de las justas se declaró preocupado por la propagación del coronavirus. El presidente del Comité Olímpico aseguró que esto podría afectar el desarrollo de la competencia, aunque ha descartado por ahora que se vayan a cancelar. El portavoz del Comité Paralímpico Internacional ha dicho que hay plena confianza en que las autoridades sanitarias van a poder frenar el avance del coronavirus. Responsables del Ministerio de Salud japonés y de la organización Tokio 2020 tienen previsto reunirse a finales de esta semana para analizar la situación y también discutir posibles medidas preventivas de cara a los Juegos Olímpicos. Ahí veíamos las disposiciones puestas por el gobierno de Brasil para las personas que retornen al país de China. Van a estar en un periodo de cuarentena durante 18 días. De México se sabe que el presidente López Obrador ha mandado también a disposición de cada persona, cada mexicano que vive en China, a que decida si retorna o no a su país de origen, pero no se ha puesto ninguna medida de precaución cuando los mexicanos arriben a territorio azteca. ¿Qué sucede en Colombia? Después de 4 días de viaje, ha llegado a este país una familia que decidió salir de China por la expansión del coronavirus. Esto lo hicieron por sus propios medios, con sus recursos. Decidieron volver a Colombia por la falta de alimentos, porque la situación, dicen ellos, empeora con la propagación de la enfermedad. Sin embargo, pese a que tomaron todas las previsiones para evitar contagiarse, aseguran que no les han hecho ninguna prueba a la llegada a Colombia como medida de prevención, por lo que exigen ser evaluados. Desde que se conoció la existencia del coronavirus, comenzó el drama de la familia de Sergio Andrés Bautista, un santandereano radicado hace años en la ciudad de Yiwu, provincia de Zhejiang, en China. Decidió salir de este país ante el temor que el brote se propagara a la ciudad. Viajó a Shanghái inicialmente y luego a Nueva York. Tras una escala de 24 horas, siguió a Bogotá para llegar a Bucaramanga. Lo hizo en compañía de su esposa y su hija de 3 años. Por redes sociales y en varios videos relataba su situación y la falta de ayuda para volver al país. Tras 4 días de viaje, asegura que las medidas chinas para contener el virus son fuertes. A su salida de China con su familia tuvieron que pasar por varios protocolos sanitarios. En Nueva York también fueron sometidos a intensos controles para poder continuar hacia Colombia, pero al llegar al país no hubo ningún tipo de control. Sergio y su familia esperan volver a China cuando las autoridades lo autoricen.
De momento irán a controles y chequeos particulares en una clínica de la ciudad. Tenemos aquí a los protagonistas de la noticia en NTN 24, Jessica Duque y Sergio Andrés Bautista. Nos acompañan desde Colombia. Ellos viajaron de China. Estaban radicados en Yiwu, una ciudad en la provincia de Zhejiang. Gracias a los dos por estar aquí en la mañana de NTN 24. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. El regreso de ustedes a Colombia pasó prácticamente inadvertido. Si no tienen síntomas de coronavirus, pues entren tranquilamente a territorio colombiano. ¿Cómo fue su retorno al país? Bueno, fue un retorno bastante complejo, fuera de lo normal. Es un viaje que duró 5 días y 4 noches, cuando normalmente realizamos este viaje en 2 días, y pues estuvo lleno de zozobra y de susto porque estuvimos expuestos a este virus durante todo el trayecto, especialmente en la salida de China y a la llegada a Nueva York. Fueron 15 horas en un avión, todo el tiempo utilizando los tapabocas. No sabíamos si venía gente infectada, la gente utiliza los baños, teníamos que alimentarnos, entre otras cosas. Ahora, el gobierno de Migración Colombia ha dicho que la responsabilidad es de todos, que ustedes en este caso, quienes han llegado de China y otras personas que decidan retornar a Colombia, pues deben avisar o advertir si tienen algún síntoma o si se sienten mal. En el caso de ustedes, ¿tienen alguna prueba que quizás los haga sentirse que podrían estar con algún tipo de afección o síntoma que tenga que ver con el coronavirus? ¿Cómo se sienten ustedes de salud? Bueno, pues al momento nosotros estamos muy bien de salud, no tenemos ninguna sintomatología por la cual preocuparnos. Sin embargo, al momento no tenemos con ninguna prueba médica que corrobore lo que nosotros sentimos o cómo nos sentimos en este momento. Sí nos gustaría descartar la posibilidad, porque de acuerdo a las noticias que tenemos, es un virus que el proceso de incubación no muestra sintomatología entre 1 y 14 días. Entonces creo que sí sería importante descartar cualquier posibilidad de contagio. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha informado el día de ayer que la evaluación de los ciudadanos del país que se encuentren en Wuhan, evacuación, va a ser reprogramada, ya no va a realizarse el 5 de febrero como estaba prevista, va a ser reprogramada por una cuestión de permisos. Ha emitido un comunicado la Cancillería de este país que dice: frente a la evacuación terrestre de connacionales, que la Cancillería, si lo ponemos en pantalla por favor, ha venido gestionando ante las autoridades competentes de la República Popular China y que se tenía preparada para iniciar mañana 5 de febrero. Esto lo emitieron el día de ayer. Vamos a informar que esta debe ser reprogramada. Ustedes como colombianos nos dicen, pues hemos hecho por nuestros medios retornar con nuestra familia a Colombia. Allá la situación se tornaba muy difícil. ¿Cómo era ese día a día desde que se emitió la alerta por el coronavirus? ¿Cómo vivían ustedes? Fueron días que fueron tensionantes en el momento que nosotros nos enteramos de la situación. Se juntó con el Año Nuevo Chino, donde la ciudad estaba desocupada, pero luego se empezó a ampliar esta desocupación, esta ausencia de gente en las calles. Nosotros optamos por abastecernos de agua, de leche, de huevos, de alimentos no perecederos, y al mismo tiempo que iniciamos la gestión de retorno a nuestro país, no teníamos planeado viajar sino hasta mitad de año. Tuvimos que presupuestar cuánto nos costaría la penalidad con la aerolínea para poder regresar lo más rápido posible. Tuvimos que analizar el trayecto, hacer un plan de viaje, reservar un hotel en Shanghai, un hotel de la mejor calidad posible para que estuviéramos protegidos. Previmos muchas cosas, hicimos un plan, estudiamos las pandemias anteriores para ver qué otras medidas podíamos nosotros tomar. Fue tensionante, fue preocupante al momento que decidimos actuar antes de que se pusiera más difícil la situación. Ahora, Jessica, que ustedes han retornado al país, ¿qué directamente le pedirían a las autoridades de migración, tomando en cuenta que según el relato de ustedes, cuando llegaron al aeropuerto ni siquiera había personas con mascarillas, dijeron, bueno, vienen de un vuelo de China y los dejaron pasar? ¿Cuál debería ser el proceder en cuanto a la sanidad en Colombia, que ustedes ven sería necesario en este caso?
Bueno, permítame responder esa pregunta. Adelante, Sergio. Directamente dirigirme al director de Migración, Juan Francisco Espinosa, porque lo que él ha manifestado en su rueda de prensa no es cierto. Nosotros somos testigos, vivimos el momento, nosotros ingresamos al país, veníamos cansados, agotados de un viaje tan largo y de verdad es más, no pudimos grabar porque en migración no es permitido tener celulares. Pero en el momento que ingresamos nosotros, pasamos prácticamente desapercibidos, y no fue porque nosotros tuvimos la iniciativa de preguntarle a la gente que nos atendió, al agente de migración, que si había algún protocolo para nosotros. Ahí fue donde nosotros tomamos la iniciativa. Así como nosotros tomamos la iniciativa desde el principio de nuestro viaje, con el objetivo de que el gobierno se prestara atención y montara un plan real para, en caso de ser necesario, apoyar a los colombianos que hoy se encuentran en China. Pero cuando llegamos fue una gran sorpresa porque no hicieron ningún control, ni siquiera nos tomaron la temperatura, y ese cuestionario que dicen que hay no existió para nosotros. Ellos publicaron un video donde se corta y si lo dejan rodar 5 o 10 minutos más, todo el país se va a dar cuenta que nosotros nos paramos de esas sillas y salimos del área de migración sin ningún otro procedimiento. Bueno, aquí está la denuncia hecha por esta familia colombiana. Sergio Andrés Bautista y Jessica Duque han llegado de China a Colombia, a su país de origen, según pues lo que están denunciando y alertando además de que no se ha tomado una medida de precaución. Han pasado inadvertidos cuando han arribado al aeropuerto, sabiendo las autoridades de migración que llegaban de un punto problemático en cuanto a salud, donde se está registrando este brote del coronavirus. Gracias a los dos por estar aquí en la mañana de NTN 24, en el canal de las Américas. Perdón, quisiera agregar algo más. Nosotros queremos hacer un llamado de atención a todas las entidades del gobierno que deben estar involucradas en este caso, tanto a la Dirección de Migración como al Ministro de Salud. Deben tomar medidas preventivas, porque esto es una situación sanitaria que no afecta solamente a China, afecta a todo el mundo, y es preciso tomar medidas desde ya para evitar que este virus llegue a nuestro país. Es nuestra responsabilidad comprometernos en soluciones políticas y sociales de nuestro país. Ese es el propósito que nosotros tenemos, protegernos. Gracias a los dos, gracias a esta familia en Colombia. Vamos aquí a hacer una pausa en la mañana y cuando retornemos comienzan ya a conocerse los resultados del caucus en Iowa, las primarias demócratas con las que comenzó este proceso, que será largo, para elegir al candidato por este partido que se va a enfrentar a Donald Trump en los comicios de noviembre. Estamos unidos, presidente Donald Trump. Me llevo el compromiso y apoyo de los Estados Unidos hacia nuestra lucha para lograr la libertad de Venezuela. En nombre de millones de venezolanos que seguimos de pie y luchando. Gracias, presidente. Gracias, pueblo de los Estados Unidos. El mensaje que dejó el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, luego de haber sido invitado, mencionado y ovacionado, además, en el Congreso estadounidense, en el discurso del Estado de la Unión que dio el presidente Donald Trump. Diputados afines al gobierno interino están celebrando el apoyo del presidente Trump a Venezuela entera, han dicho a Juan Guaidó durante este discurso. Vamos a saludar a Luis Loaya con las reacciones que se dan en Caracas de este discurso y de lo que sucedió anoche con el tema América Latina y Venezuela en particular. Hola, muy buen día, Ruth, y todos quienes sintonizan a esta hora pues el canal de las Américas. Efectivamente, este discurso de Donald Trump en la noche de ayer ha levantado muchas reacciones, tanto de líderes dentro de la oposición al régimen de Nicolás Maduro, como también de diputados al Parlamento Nacional. Esto porque la principal muestra que dejó, la principal evidencia que dejó este discurso fue que hay una unión dentro de los factores políticos norteamericanos en torno al tema venezolano. Muchos de los analistas que se han pronunciado, por ejemplo, a través de la red social Twitter, han señalado justamente esto, que demócratas y republicanos estaban unidos en el apoyo a Juan Guaidó. Justamente sobre este tema vamos a conversar con Williams Dávila. Él es diputado al Parlamento venezolano y es miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento. Diputado, ¿qué sensaciones deja este discurso cuando se ve a las facciones políticas estadounidenses unidas en torno al tema venezolano? Un apoyo institucional poderosísimo, porque ahí estaba presente todo el poder institucional de los Estados Unidos, poder judicial, los militares, todo el gabinete
demócratas, republicanos, es decir, senadores, representantes, sectores de la sociedad civil, porque en ese evento de ayer hubo reconocimiento a diversos sectores, militares, veteranos, obreros, un acto donde no había discriminación racial, por cierto. Entonces, que allí le hayan dado ese respaldo a Guaidó significa que es un respaldo muy amplio, es un respaldo democrático tanto a él como a la Asamblea Nacional, como al pueblo venezolano, que nos debe dar mucha fuerza, fortalecer nuestra fe en que efectivamente hay un mundo consciente de la gravísima crisis que estamos viviendo en Venezuela y sobre todo del régimen criminal que tenemos en el país. Se ha visto un apoyo de las distintas naciones del mundo hacia Juan Guaidó y también el respaldo a la causa democrática venezolana. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué puede salir de esta gira que ya pareciera con el evento de ayer arrancar su recta final de regreso hacia Venezuela? ¿Qué se puede esperar de esta gira? ¿Qué medidas se pueden esperar ahora? Primero, mira que el líder es Juan Guaidó, es el presidente de la República y él tendrá que dictar necesariamente cuál es la ruta, cuál es la estrategia que debemos seguir todos los factores de la oposición. Hay que unirnos en torno a él y desarrollar esa estrategia, que ya se ha venido desarrollando. Es decir, que ya es lo que se ha vendido en el mundo. Yo creo que una de las cosas importantísimas que hizo Guaidó es que instaló en el mundo el discurso que el problema venezolano no es un problema más, sino que aquí estamos en presencia del Centro Transnacional de Financiamiento del Terrorismo que afecta la estabilidad de la paz no solamente de la región, sino del mundo. En segundo lugar, la organización de la diáspora, que son centenares de miles los venezolanos que están afuera, con un discurso y para que se convierta en un gran movimiento de opinión pública internacional. Y en tercer lugar, que deben de haber elecciones presidenciales y parlamentarias con condiciones objetivas diferentes a las que tenemos hoy día. Es decir, que tiene que haber una salida de este régimen criminal de Maduro. Perfecto, muchísimas gracias, diputado. Ahora parte pues de las impresiones que ya empiezan a darse en Venezuela, o de las reacciones que empiezan a darse en Venezuela a raíz de esta pues participación de Juan Guaidó ayer en el Estado de la Unión, dado por el presidente norteamericano Donald Trump, en el que respaldó la situación venezolana, en el que respaldó la lucha democrática venezolana y en el que se muestra, tal como nos decía el diputado William Dávila, un apoyo institucional completo por parte del gobierno estadounidense a la causa democrática encabezada por Juan Guaidó. ¿Se puede esperar de esta gira que vengan nuevas decisiones, nuevas estrategias en torno a Venezuela? Así lo aseguraba el parlamentario, y esto pues es parte de la información que nosotros tenemos desde la ciudad de Caracas en medio de estas reacciones que ya han comenzado a darse a la participación de Juan Guaidó el día de ayer en Estados Unidos. Con esta información volvemos con ustedes al estudio. Que tengan muy feliz día. ¿Qué dirá Maduro y los maduristas? Vamos a darle secuencia. Gracias a Luis Laya por ese reporte desde Venezuela. Vamos a hablar ahora de una protesta de agricultores que se registra en España. Organizaciones agrarias se concentran en las puertas del Ministerio de Agricultura en Madrid para rechazar, dicen, los bajos precios de los productos que mantienen en crisis el sector. Hacen un llamado al gobierno de Pedro Sánchez para que busque soluciones. Estamos en el lugar de la noticia con nuestro periodista Andrés Gil. Andrés. Hola Ruth, muy buenas tardes, muy buenos días para ti. Pues en este momento nos encontramos en el Ministerio de Agricultura de España, en la ciudad de Madrid, a donde se han concentrado decenas de agricultores y ganaderos que trasladaron la protesta que habían mantenido durante las últimas semanas en provincias, en algunas regiones autónomas de España, la han trasladado aquí a la capital. Y protestan ellos, aquí pueden ver ustedes en esta información de NTN 24, protestan ellos por lo que consideran unos precios injustos de compra de sus productos. Alegan, argumentan que hay una distancia muy grande entre los precios que les pagan a ellos y los precios a los cuales se venden sus productos en los mercados al consumidor final. Reclaman del gobierno del presidente Pedro Sánchez unas políticas mucho más favorables para el campo, para que haya producción agroalimentaria y para que las personas que viven de esa producción agroalimentaria pues puedan hacerlo en condiciones dignas, en condiciones adecuadas. La Policía Nacional de España, así como la Guardia Civil, están resguardando este lugar, están rehabilitando en este momento el paso vehicular que estuvo suspendido, entorpecido durante los últimos minutos por cuenta de esta manifestación de agricultores y de campesinos. Esperan ellos, demandan que quizá el ministro de Agricultura se haga presente en el lugar, que hable con ellos, cosa que hasta el momento no ha ocurrido. Como nota curiosa, llamativa de esta manifestación, le cuento, Ruth, que los manifestantes han instalado platos vacíos en la puerta
del Ministerio de Agricultura, platos vacíos para simbolizar que no tienen condiciones adecuadas de vida. Nosotros hablamos ya hace algunos minutos con los manifestantes, con algunos de ellos, para recoger cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus demandas y cuáles son las peticiones que le hacen al gobierno del presidente Pedro Sánchez. Aquí están las palabras de ellos. La situación que tenemos ya desesperante en el sector agrario. El sector primario está viviendo una situación desesperada, pero vamos, que esto viene de hace muchas décadas ya. Tema precios, poca ayuda, y más que nosotros venimos de regadío, que nosotros en regadío no tenemos paz, no tenemos ayuda ninguna, lo cual se nos hace más cuesta arriba y cada vez más difícil el poder subsistir. Tienen una situación insostenible, ¿no? Y estamos perdiendo explotaciones cada día más. Y tenemos que luchar un poco para poder producir alimentos, ¿no? Que comemos todos los días. Ahora producimos acelgas, repollos, pepinos, tomates, pimientos, cebollas, de todo. Y está mala la cosa. Muy mala. Lo que no puede ser es que estén pagando las acelgas a 30 céntimos y vayan mañana al súper y estén a 1,5 € o 2 euros el kilo de acelgas. Eso no puede ser. Productores de leche. La petición es un precio justo y otro grupo de carne, un precio justo, porque estamos produciendo por debajo del coste y es lo que no puede ser. Van nuestras explotaciones a la ruina. Y esta manifestación ya tiene la primera reacción por parte del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien en sus cuentas de Twitter ha emitido un mensaje en los últimos minutos, mensaje que dice lo siguiente: hoy agricultores y ganaderos se concentran en Madrid ante la crisis que vive el sector. El gobierno está firmemente comprometido con nuestro campo, con el futuro del sector agroalimentario, con las familias y los pueblos que viven de él. No miraremos hacia otro lado. Ese es el mensaje que ha puesto Pedro Sánchez, presidente, jefe del gobierno español, como respuesta, como reacción a esta manifestación que ya no es en la provincia española, sino que se ha movilizado hacia el centro del país, hacia la capital, aquí en Madrid. Nosotros vamos a permanecer, por supuesto, acá. Les tengo un dato adicional antes de despedir, y es que el rey Felipe VI este mediodía se encuentra reunido recibiendo a los 140 embajadores acreditados ante el Reino de España, a los 140 embajadores de países, de gobiernos que tienen relaciones diplomáticas con España. Entre tanto, el presidente Pedro Sánchez se encuentra en Bruselas cumpliendo reuniones con la Unión Europea. Ahora sí, Ruth, siga usted allá en el estudio. Que tenga muy feliz día a todos ustedes. Ahora sí, Andrés, agradeciéndote este reporte desde España, continuamos con este recorrido internacional en el miércoles 5 de febrero. 2 días después del caucus en Iowa, comienzan a conocerse los resultados de estas primarias demócratas con las que arrancó el largo proceso para elegir al candidato por ese partido que se va a enfrentar a Donald Trump en los comicios de noviembre. El exalcalde Pete Buttigieg, el senador Bernie Sanders están liderando el resultado parcial con el 71% de las circunscripciones escrutadas. La senadora Elizabeth Warren ocupa el tercer lugar, seguida del ex vicepresidente Joe Biden. En Florida, las autoridades han rescatado a un hombre de 67 años que se habría perdido en el Parque Nacional durante un recorrido en kayak. Mark Miele había sido reportado como desaparecido hace unos 5 días, no regresó de su paseo. Las pertenencias del hombre fueron halladas el domingo a orillas de un río que le permitió rastrear su última ubicación. Aunque al encontrarlo se veía en buen estado de salud, este hombre fue trasladado de inmediato a un hospital. Llamado de la ONG de Human Rights Watch al gobierno del presidente Trump. En un informe que ha sido publicado por la organización, ahí se exige a Washington revisar su política migratoria, los procedimientos de deportación para ciudadanos centroamericanos. En este documento, la ONG afirma que ya son 138 los salvadoreños que fueron deportados y que han sido asesinados tras su regreso. Afirman que todos presentaban amenazas y buscaban el asilo en la Unión Americana. Otros 70 han denunciado torturas, extorsiones, amenazas de muerte, por lo que piden al gobierno de Estados Unidos replantear sus solicitudes de refugio.
Incidentes en el Estadio Nacional de Chile durante el partido de fútbol por la Copa Libertadores entre la Universidad de Chile e Internacional de Porto Alegre. Los aficionados de la universidad se enfrentaron contra los carabineros de la fuerza los carabineros a la fuerza para ingresar al centro deportivo. La Conmebol anunció que va a imponer sanciones para la Universidad de Chile tras estos incidentes. Vamos aquí a un corte comercial, enseguida volvemos con más. En el mundo, 1 millón de especies está en grave riesgo de extinción, según organizaciones internacionales, entre ellas el tigre americano. Esta es una especie emblemática en América. Hace presencia en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Argentina. Ahí es conocido o llamado como el jaguarete. Está aquí en los estudios de NTN 24 de la mañana Harriet Hidalgo, directora del programa Click Verde de NTN 24. Harriet, un gusto tenerte aquí como cada miércoles. Gracias, Ruth. También es un gusto estar por acá con ustedes. Y ya hay organizaciones a nivel internacional que están tomando el control particularmente sobre este tema de los jaguaretes. Así es, Ruth. Durante la última década especialmente, WWF y otras organizaciones adelantan esos planes de conservación, especialmente en Putumayo, sur de Colombia, junto con la Fundación Hidrobiológica George Dahl y en convenio con la Corporación Autónoma Regional de Cesar en el norte del país, en Colombia, también están monitoreando con cámaras trampa la presencia de este cuadrúpedo cuya población habría reducido un 20%. El jaguarete, que es nombrado así en Argentina, en Colombia lo conocemos justamente como jaguar, pero es una especie que en este momento pues está atravesando una difícil situación. ¿A qué se debe esto? ¿Usted se imagina, Ruth, que el principal enemigo de esta especie sea el hombre? Seguro que sí. Y se lo voy a decir por qué. Por la deforestación, por el tráfico ilegal, porque muchas organizaciones ilegales matan a estos animalitos y venden partes de su cuerpo para hacer incluso a veces rituales de brujería y otras atrocidades. Vamos a ver entonces el siguiente informe que nos ha preparado Click Verde aquí en la mañana. El galardonado estudio Artman Animation estrena junto a Greenpeace un potente corto titulado Turtle Journey, enfocado en las amenazas que son enfrentadas por el océano mediante la historia de una familia de tortugas que quiere llegar a su hogar, pero la sobrepesca, el deterioro a cuenta del plástico y la extracción de petróleo se los impide. El corto ambientalista fue producido dentro de la campaña global que adelanta Greenpeace en busca de la protección oceánica. A través del mismo, hacen un llamado a los gobiernos para que sea establecido un nuevo tratado global para la protección de los océanos, actualmente en discusión en la ONU con el fin de recuperar estas importantes áreas naturales. Con muchas cosas estamos acabando los seres humanos, en realidad, el hombre con respecto a la naturaleza. Vamos a hablar ahora de un documental, esto es un cortometraje, Harriet, que promueve la colaboración con el medio ambiente, la limpieza de los océanos, tomar conciencia. Yo te decía, cuando éramos jovencitos o cuando yo era niña, no teníamos esa conciencia tan amplia de decir, bueno, tomamos un helado y el palito hay que botarlo. No, era como, bueno, si se bota bien por una cuestión de cultura, pero no por una cuestión de conciencia con el medio ambiente. Exactamente, y ahora organizaciones como Greenpeace pues se han unido a personas que quieren colaborar para que todas las personas nos concienticemos de la importancia de lo que tiene que ver con el reciclaje de basuras, especialmente el plástico, que es lo que ha venido haciéndole pues muchísimo daño a los ecosistemas, especialmente al marino y especialmente a las tortugas. Por eso nace la razón, el objetivo principal de este documental que fue creado por Greenpeace y un reconocido estudio de animación. Muy bien, vamos a agradecer a Harriet Hidalgo por cada miércoles traernos este clic verde y hacernos un clic con la conciencia ambiental. Se resumen deportivo, ustedes gracias por su sintonía cada mañana con el Canal de las Américas. Continúe
que ya viene Gustavo Alegret en el programa Club de Prensa. Vamos a continuar analizando el discurso del Estado de la Unión. Gustavo, justamente estuviste haciendo esta transmisión especial de lo que fue anoche este pronunciamiento del mandatario estadounidense, los aplausos que se dieron, las ovaciones, lo que se dijo, lo que se omitió. A propósito de los aplausos, más de 15 veces conté que se pararon los señores invitados a aplaudir al mandatario y decía, ya quédense una vez de pie porque el próximo tema también va a ser aplaudido. Al menos por los republicanos, ¿no? Y forma parte de esa escenografía que efectivamente forma parte de la escenografía y de las formas de ese discurso del Estado de la Unión. Los constantes aplausos, sobre todo de la bancada del color del presidente. Un discurso que certificó, en mi opinión, dos cosas. Uno, que estamos en campaña electoral y dos, la ruptura de las relaciones, incluso en lo personal, cruzando líneas rojas, entre Donald Trump y Nancy Pelosi, entre republicanos y demócratas. Lo analizaremos en este programa que ahora comienza. Bienvenidos.